En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Amén. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día sábado. Pidamos al Espíritu Santo primeramente de ir al Evangelio. Ven, Espíritu Santo Divino Creador, verdad fuente de luz, verdad fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige y guía hasta el fin, Señor, la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que viviera por los siglos y siglos de Dios. Amén. Amén. El Evangelio del Señor es Juan capítulo 21, versículo del 20 al 25. Habla, Señor. Tu siervo escucha. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba. Él mismo, que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Sí quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Sí quiero que se quede hasta que yo venga a ti. ¿A ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entiendes, María? Entiendo que nos deja entender aquí que a veces nosotros no tenemos que juzgar a las personas, sino el que tiene que ser ese es Dios por nosotros. Nosotros tenemos que aprender a amarnos y a perdonar. Jesús, Pedro, tan unidos, Jesús, Pedro y Juan, tan reunidos. Ayer veíamos que pues, lo perdona básicamente de las 3 negaciones que le hizo, y cuando ya se ponen en camino, pues, Pedro voltea y ve a Juan, y al ver a Juan pues, se le ocurre preguntarle de qué iba a morir él o qué, él qué. A todos les había dicho cómo iban a sufrir, y a este con. Y Jesús habla estrictamente, y pues lo que está escrito ahí le muestra, nada, simple y sencillamente que pues, le iba a alargar los días a Juan, que para el final de cuentas se convirtió en el último apóstol. Él muere aproximadamente en el año 100 en Efeso, se convierte, estuvo como obispo en Efeso, lo regresó y estuvo en Antioquía, ahí donde muere. Y después el sucesor de él va a ser San Ignacio de Antioquía, que es quien le pone a la Iglesia Católica. Le llama Iglesia Católica en los escritos de él. Ahí está el discípulo de Juan. Él muere aproximadamente en el año 100, entre el 100 y 107, no estamos seguros, pero está aproximadamente en esas fechas. Él es el último que muere. Y no muere martirizado como los demás. Él sí sufrió porque tuvo un tiempo en la isla de Patmos, se llama, y ahí fue donde él escribe o se inspira por medio del Espíritu Santo a escribir lo que es el Apocalipsis. Después regresa y aquí es donde muere. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? Eso es lo que pasó en la vida real, pero ¿qué podemos aprender? En el primer versículo que dice: En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba. A ver, Pedro ve que el discípulo que tanto amaba a Jesús lo seguía. ¿Qué podemos aprender de ahí? Pues que si amamos a Jesús, que lo sigamos. ¿Y a quién tenemos que seguir? Porque el que se queda, Jesús se va, pero se queda un líder, y ese líder es Pues
¿Perdón? Es Pedro, pero nosotros aquí tenemos que seguir pues lo que nos dicen los sacerdotes. Claro, Pedro es el líder de la iglesia, Pedro es el primer papa de la iglesia. Se convierte en el primer papa y atrás viene el discípulo que más ama a Jesús, o que Jesús más amaba. Juan nunca menciona su nombre, nunca lo va a mencionar. Siempre pone el discípulo más amado. ¿Para qué? Para que ese discípulo más amado, tú ocupes el lugar ahí. Tú, la discípula más amada que Jesús más ama, venía atrás de Pedro, seguir a Pedro. Pedro es el nuevo líder de la iglesia, tenemos que seguirlo, tenemos que seguirlo. Y Pedro tiene poder para enjuiciar a una persona o para... No, el que da el juicio es Jesús. Por eso le dice, ¿y este qué? Pues eso a ti no te interesa. El rey soy yo soy quien enjuicio, yo soy el que digo. Y si yo le quiero dar vida, yo se la daré, punto. Tú nomás eres el que va a dirigir la iglesia, pero el que manda, el que toma las decisiones, es Jesús. Tú ves al Papa Francisco, pero el que toma las decisiones es Jesús. ¿Qué más sigue? Dice, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, sí quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. A ver. Ayer terminamos diciendo, le dijo Jesús a Pedro, ¿qué fue la última palabra que le dijo? Sígueme. Sígueme. Y aquí nos muestra a un discípulo amado, que lo va siguiendo, que lo va siguiendo. Y Jesús le dice, le puedo dar vida, si yo quiero. Pero para que te dé vida, ¿qué hizo Juan? ¿O qué hizo el discípulo amado? ¿En dónde estaba apoyado? En su pecho. Ahí en el pecho. ¿Qué está en el pecho? El corazón. El corazón. ¿Qué es el corazón? La Eucaristía. De ahí sale la Santa Eucaristía, del amor de Dios. Apóyate en el amor de Dios, apóyate en su corazón, apóyate en ese bendito cuerpo y sangre de Cristo, el bendito corazón. Desde ahora que fuimos a ver la película del Sagrado Corazón de Jesús, salen tantas muestras de que la Eucaristía convertida completamente en el corazón, en carne, y cuando lo checan los investigadores, especialmente en Nueva York, dice, esto es un pedazo de corazón, es un pedazo de corazón, es el corazón de Cristo. Y dice Jesús, si yo le quiero dar vida, la manera que Dios te puede dar vida es que te apoyes en Él, en su corazón. En su corazón. Y esto es verdad, mira lo que dijo Juan. Contesta, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra de Dios. Y es de todos los evangelios el más exacto, el más perfecto, es el de San Juan. ¿Por qué? Porque Mateo lo escribe demasiado después y no se contradicen. Tiene una forma de narrarlo. Lucas y Marcos pues, no estuvieron con Jesús. Ellos lo aprendieron de Pedro y de la Virgen María. Pero el que estuvo al par, pegado al corazón, es el discípulo que más amaba. Y en esos escritos que dice él, si se escribieran más todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían aquí. Esos escritos la Iglesia Católica los tiene. ¿Por qué? Porque es la Iglesia de Cristo. Y en esos escritos dice María, cuando está hablando con Jesús, su hijo, dijo, te mandé a Juan para que venga por ti. Dijo, me sentí bien a gusto. ¿Por qué? Porque Jesús era rubio, ojos azules. San Juan era rubio, ojos azules.
Jesús era joven, San Juan era joven. Jesús, el amor divino, y Juan, un amor profundo, demasiado, tanto que la Virgen María dice, cuando Él está aquí, pareciera que tú estás aquí. Por eso cuando están en la cruz, le dice, ahí hay tu hijo. ¿Por qué? Porque imita de la manera más increíble a Jesús. Y es Juan el que se queda con la Virgen María hasta el último día que la Virgen fue ascendida a su Asunción al cielo. Y le pidió un favor al final. ¿Sabes qué, hijo? Hoy me voy a dormir. No me toques, no permitas que nadie toque mi cuerpo, porque soy la Virgen. Y déjame ir. Y le hizo 3 días dormido abajo de la cama para que nadie se acercara. No durmió. El tercer día en la madrugada vio cómo los ángeles vinieron por ella y la elevaron al cielo. El discípulo amado, ¿a dónde quieres llegar tú? Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Amar a Jesús, apóyate en el corazón, ama a su madre, que es la Virgen. Y vivirás en la eternidad, pero aquí en la tierra también vivirás protegido hasta que Él quiera. Mira lo que le pasó a Pablo. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilara. 3 días después, convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo, hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraba nada que me mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo he querido verlos y hablar con ustedes, pues por la esperanza de Israel llevó encima estas cadenas. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refería al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es la vida del cristiano, el laico, el sacerdote o el discípulo amado, el que quiere entregar la vida por Jesús. No importa la situación que estés pasando, no dejas de hablar de Jesús. Y es el Padre quien suaviza la vida de una manera u otra. Le prolongó la vida a Pablo. Pablo iba a morir también, sacrificado. Ahí en Roma, Dios nos dé licencia de estar en este año. Están las murallas de Roma. Abajo de la iglesia de San Pedro, está la tumba de San Pedro. Saliendo de las murallas está la Basílica de San Pablo, con 3 fuentes. ¿Por qué? Porque ahí donde lo decapitaron, dice la tradición que la cabeza golpeó 3 lugares, rebotó y golpeó 3 lugares. Y en esos 3 lugares está saliendo agua, sale agua de abajo de la superficie, y es ahí donde pusieron 3 fuentes. Y ahí está el cuerpo de San Pablo, en la iglesia de San Pablo. Puedes ir y abajo, bajando al sótano, hay como una ventanita. Abres esa ventana o te mueves esa ventana de vidrio y ves el cuerpo tendido de Pablo. Lo ves tendido. Ahí está abajo de la basílica, y te da testimonio de ¿qué? De que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, la que tiene los apóstoles, a la vista de todos. Y nos muestra Pablo que no dejar de enseñar lo que has aprendido. Si eres la discípula amada de Cristo que se apoya en el corazón de Cristo, sigue adelante enseñando. Hay mucha gente que necesita de paz, así como Pedro necesitaba hace 2-3 días porque había negado a Jesús. Hay mucha gente que hasta se quita la vida. Mira lo que está pasando en las escuelas, matando gente, niños, jóvenes con armas. ¿Por qué? Porque en su corazón no conocen a Cristo. Si conocieran a Cristo, supieran que hay alguien que los ama y los quiere demasiado. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo como el discípulo amado, llevar y predicar como Pablo hasta que perdamos todo lo que tenemos que perder aquí en la tierra,
Pero el día de mañana llegaremos allá donde hay un tesoro. ¿Por qué? Por el trabajo que hemos hecho. Amén. Así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy, revergulla. Hoy es sábado y Jesús nos llama, apóyate. Ayer nos decía, sígueme, hoy te dice, apóyate. Apóyate en este corazón como el discípulo amado. Tú eres el discípulo amado. Tienes un Padre que te ama y que te quiere. Y te ama tanto que nos dio a su propia madre para que nos cuide. ¿Y que acaso la Virgen no le dijo a Juan Diego, ¿por qué estás triste? ¿Que acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Que acaso no estás en el cruce de mis brazos? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué tienes esa ansiedad, esa tristeza? Alégrate. Ve a la presencia de Dios, a su Santa Iglesia y apóyate en su Santo Corazón, que es el cuerpo y sangre de Cristo. Y el día de mañana vendrán las tribulaciones y problemas, y al igual que Pablo, no dejarás de predicar. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, es Cristo quien vive en ti. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así sea. Amén.